vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludo afectuoso a todos ustedes, queridos amigos y amigas, en especial a los 3 expositores que nos acompañan el día de hoy. El tema de esta conferencia es Rutas para la investigación de teología en el Perú de hoy, espiritualidades originarias. Sin duda, estamos viviendo un tiempo, una época de cambios trascendentes en la Iglesia que nos exigen establecer nuevas rutas en el quehacer teológico en general y en el Perú de manera particular. Hace muy poquito, ahora, el mes pasado, del 4 al 29 de octubre, se ha realizado, como todos sabemos, la primera sesión de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, al que se ha llamado, creo que de manera popular más bien, el Sínodo de la Sinodalidad, pero cuyo nombre oficial es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y ya tenemos, por cierto, el informe de esta primera sesión que estamos todos analizando, ¿no? En el documento preparatorio del sínodo, el Papa Francisco pide que este proceso sea totalmente inclusivo, que ofrezca la oportunidad de expresarse y ser escuchados a todos y cada uno, especialmente a los que por diversas razones se encuentran en situaciones marginales. Y afirma que es necesario tener presentes, las fracturas que caracterizan al mundo de hoy por razones étnicas, raciales, de castas o por otras formas de estratificación social o de violencia cultural o estructural. Sin duda, este proceso pone la mirada de manera especial en los pueblos originarios que han sido puestos con mucha fuerza en la agenda del pontificado del Papa Francisco. Muestra de eso fue la realización del Sínodo de la Amazonía, cuyo fruto es la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía del mes de febrero del año 2020. Pues bien, en ese contexto creemos que la investigación en teología debe poner la mirada en la espiritualidad de los pueblos originarios. Y teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales, quisiéramos recordar lo que el Papa Francisco dice sobre el quehacer teológico en su nuevo y reciente motu propio, que impulsa una teología renovada, ¿no? Dice textualmente: para promover la teología en el futuro no podemos limitarnos a volver a proponer de manera abstracta fórmulas y esquemas del pasado. Llamada a interpretar proféticamente el presente y a vislumbrar nuevos itinerarios para el futuro a la luz de la revelación, la teología deberá afrontar profundas transformaciones culturales, consciente de que lo que estamos viviendo no es simplemente una era de cambios, sino que es un cambio de época. La reflexión teológica está, por tanto, llamada a un punto de inflexión, a un cambio de paradigma, a una revolución cultural valiente, y en esto cita la encíclica Laudato Si en el número 114, que la compromete, es decir, a la teología, ante todo, a ser una teología fundamentalmente contextual, capaz de leer e interpretar el Evangelio en las condiciones en que viven diariamente los hombres y mujeres en diferentes ambientes geográficos, sociales y culturales, teniendo como arquetipo la encarnación del Logos eterno, su entrada en la cultura, en la visión del mundo, en la tradición. Esta dimensión relacional connota y define, desde un punto de vista epistémico, el estatus de la teología que está impulsada a no encerrarse en una autorreferencialidad que conduce al aislamiento y a la insignificancia, sino a percibirse inserta en una red de relaciones, en primer lugar con otras disciplinas y otros saberes. Es el enfoque de transdisciplinariedad, es decir, la interdisciplinaridad en sentido fuerte, distinta a la multidisciplinaridad entendida como interdisciplinaridad en sentido débil. O sea, el enfoque es la transdisciplinaridad. La teología puede contribuir al debate actual sobre el repensar el pensamiento, mostrándose como un verdadero saber crítico, como saber sapiencial, no abstracto e ideológico, sino espiritual, desarrollado de rodillas, preñado de adoración y oración, un conocimiento trascendente y al mismo tiempo atento a la voz del pueblo. Por tanto, una teología popular, dirigida misericordiosamente
a las heridas abiertas de la humanidad y a la creación, y dentro de los pliegues de la historia humana, a la que profetiza la esperanza de un cumplimiento último. Finalmente, la reflexión teológica debe desarrollarse con un método inductivo, que parte de los diferentes contextos y situaciones concretas en las que las personas se insertan, dejándose seriamente interpelar por una realidad para convertirse en discernimiento de los signos de los tiempos. Bien, esto dice textualmente, son fragmentos del motu proprio publicado recientemente por el Papa Francisco acerca de la teología, ¿no? Vamos a desarrollar esta conferencia con la participación de los 3 expositores que nos acompañan aquí en la mesa. Durante la primera ronda de exposiciones van a poder ustedes solicitar unos papelitos preparados para tal fin, para que escriban sus preguntas. Esos papeles me los van a acercar, los vamos a analizar, vamos a tratar de contestar todas las preguntas, si fuera posible, pero de repente por razones de tiempo vamos a tener que seleccionar algunas, ¿no? Entonces la mecánica es que va a haber una primera ronda de exposiciones y luego los expositores harán una segunda ronda comentando lo que han escuchado de los demás expositores y luego vendrá el momento de preguntas, ¿no? Entonces, en primer término, el primer expositor que hará uso de la palabra es el doctor Juan Dejo, sacerdote jesuita, doctor en teología en la especialidad de Historia de la Espiritualidad y Teología de la Vida Religiosa en el Centre Cerf de París, Francia, licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciado canónico en Teología en el Boston College de Estados Unidos. Actualmente, como bien sabemos, es el vicerrector de investigación de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, es docente ordinario principal y miembro del Grupo de Investigación Espiritualidad y Salud Mental. También es miembro del Comité Editorial de reconocidas revistas de Iberoamérica. Entonces, un aplauso para el padre Juan Dejo. Él va a iniciar con su presentación. Muchas gracias, Carlos. Perdón. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por estar acá. De manera especial quiero dar la bienvenida también a nuestros alumnos y alumnas presentes del Diplomado de Teología. Esta es una de las actividades presenciales dentro de la dificultad que ahora significa la presencialidad. Se agradece mucho que hayan hecho el esfuerzo de venir acá. Y también a los alumnos, alumnas, presentes, amigos. Bien, la metodología que ha indicado el profesor Gersi es la que en jerga, no sé si jerga, pero es jerga comunitaria jesuita, es el discernimiento comunitario, ¿no? Es decir, un grupo habla, ¿no? Dentro de un grupo presente, habla, uno expone, ¿no? Su sentir, diríamos, sobre una determinada situación y luego los que están presentes reaccionamos a aquello que nos haya hecho más eco, ¿no? Entonces tenemos unos minutos muy acotados para la primera fase. Bien, en la primera parte, los 3 hemos sido invitados a hacer una presentación desde nuestra propia experiencia, ¿no? Cómo llegamos a plantearnos el tema de pueblos originarios como una pregunta ante la reflexión teológica. Creo que los 3 aquí presentes, las 3, ¿no? Por equidad de género, inclusiva, tenemos el desafío de hacer nuestra reflexión desde nuestros lugares de enunciación a nivel experimental. Entonces, ese va a ser mi primer punto. A ver si funciona esto. Perfecto. Los fundamentos para la investigación, en este caso, ¿no? Abordo el tema de los pueblos originarios desde 2 entradas en las investigaciones que realizo. La primera tiene que ver con el fenómeno de la espiritualidad, entendido de una manera bastante amplia. Desde hace aproximadamente 20 años he venido estudiando el fenómeno de la experiencia religiosa desde un punto de vista antropológico, en el que voy entendiendo que la dimensión que llamamos espiritual desborda los sistemas de creencias y que nos conduce a fibras esenciales de la biología humana que estamos lejos aún de haber entendido a cabalidad. La espiritualidad es una dimensión de la experiencia que otorga al ser humano
una densidad de interpretación de la existencia que le confiere una orientación y sentido a la temporalidad en la que vivimos, permitiéndonos constituir significados. No podemos seguir cerrando los ojos ante las evidentes similitudes que existen, por ejemplo, entre la contemplación de los místicos de toda la historia del cristianismo con las técnicas de respiración de la meditación vipassana budista, el pranayama del yoga hindú descrito en el Bhagavad Gita, por ejemplo, y podemos seguir pasando lista a los grandes textos espirituales, el Tao, que si bien no indica una teología, indica una sensibilidad que creo que va más allá de lo evidente. El segundo punto que investigo está vinculado a este anterior marco teórico. Desde esta observación del fenómeno de la espiritualidad, es decir, la antropológica, que roza lo biológico, lo neurocientífico, etcétera, como una dimensión, entendida como una dimensión universal, desde allí yo me he dedicado además a explorar la espiritualidad jesuita, fruto de lo cual es el libro publicado hace unos 3 años, un poco más, Mística y Espiritualidad, en donde hago un análisis de los antecedentes de la espiritualidad ignaciana, cómo desemboca esta espiritualidad ignaciana en las tierras de misión en América Latina, en el Perú, de manera concreta. Este libro se cierra con la pregunta sobre el rol de la interacción con la población aborigen. Por eso, ustedes ya lo sabrán, algunos de los presentes, otros lo van a vivir, hacer una tesis implica creer que uno ha entendido algo al final de los 3, 4 años y luego de unos años darse cuenta de que sería bueno volverla a hacer, ¿no? Entonces, porque uno va profundizando, dando vueltas más al tema, ¿no? Va nutriéndose más del mismo y bueno, luego de ese tiempo de exploración es que se han seguido abriendo una serie de preguntas que están presentes en las investigaciones que hago desde hace aproximadamente 6 años respecto a la Compañía de Jesús en el Perú. Hay artículos publicados, probablemente un libro dentro de poco que sintetice todo ese periodo. Bien, entonces ese es el lugar de mi enunciación, ¿no? Soy sacerdote jesuita, me dedico al tema intelectual, hago mucha gestión más que investigación, pero en el tiempo en que me dedico a la investigación, que realmente me apasiona, trabajo el análisis de la experiencia subjetiva del jesuita en su interacción con la población a la que se dirige. Y en este caso me estoy enfocando cada vez más en la población aborigen entre los siglos XVI y XVII. Paralelamente a eso, repito, hago una exploración de la espiritualidad en sentido más universal, biológico, neurocientífico. Bien. Los antecedentes para plantearme la pregunta, esta hoja de ruta de la que habla el tema en nuestra mesa redonda. Primero, la realidad contemporánea. Es desde este punto de partida, por así decir, el que acabo de mencionar, que me interesa explorar más las posibilidades de diálogo entre la espiritualidad andina en concreto y la católica. Antecedentes los hay ya en la teología. Resalto los trabajos de Irrazábal, es un sacerdote chileno que ha trabajado el tema. No voy a hacer mención de la teología india, aunque tangencialmente luego en algún momento dado, porque producción propiamente científica, teológica, que esté dentro de la discusión académica, en realidad no hay mucho, menos en el Perú, ¿no? Gustavo Gutiérrez ha elaborado algo, pero no ha habido una escuela de este tema, ¿no? Me pregunto yo si esto tiene que ver con que inevitablemente nos lleva a un trabajo interdisciplinario. Antropología, historia, biología, la historia de la evolución, son temas que tienen que entrar en el análisis teológico y que hay la posibilidad, pero ha habido como mucho temor al respecto, ¿no? Felizmente este motu proprio del Papa nos anima a todos los que pensamos en teología, que hay muchas posibilidades de pensar transdisciplinariamente, incluso dice el texto del Papa. Entonces voy a hacer algunos esbozos de qué es lo que me lleva a pensar esta reflexión. En primer lugar, el contexto del mundo en el que estamos ahora, ¿no? De dónde venimos, de las crisis de las ciencias de la sociedad occidental moderna, ¿no? El proceso es largo, ¿no? Llevamos más o menos un siglo
asumiendo que estamos en una suerte de crisis, nos podemos remitir a los maestros de la sospecha, Nietzsche, Freud, Marx, para poder darnos cuenta de las erosiones que sufre la sociedad contemporánea y todo el siglo XX y las lógicas de análisis a partir de del poder, por ejemplo, de Foucault, Deleuze. Es decir, hay una serie de posiciones filosóficas que es como constantemente un canto de cisne de la cultura occidental, el modo de esta racionalidad, ¿no? La alusión del título es evidente hacia Husserl y su búsqueda de mayor objetividad a través de la denuncia, digamos, de la crisis de este paradigma científico. La conclusión que termina por madurar en la posmodernidad a fines del siglo XX es clara. El pensamiento occidental requiere reconocer su debilidad para asumir toda la realidad. Paralelamente, como acabo de decir, el desvelamiento de las fuerzas oscuras del poder, ¿no? Ahí está Girard, René Girard, a quien mis alumnos saben que utilizo mucho como marco teórico, ¿no? Su visión de la violencia antropológicamente y filosóficamente entendida. Descubren, ¿no?, una sociedad humana que pareciera que está en un deterioro, ¿no?, pero que en realidad está como sacándose una serie de montajes, diría nuestro amigo Vicente Santuc, en los que hemos estado colocados en escenarios en donde esa autenticidad de la que habla Heidegger se ha ido perdiendo, ¿no?, en pos de un individualismo que vemos que está haciendo crisis casi apocalíptica. Las fisuras de la injusticia, la inequidad, exclusión, revelan el fondo de violencia del cual no hemos podido salir y que disfrazamos de muchas maneras mediante sistemas de organización que terminan por favorecer un puñado y que se especializan en imponer discursos hegemónicos y homogenizadores que terminan por alienar la sociedad global del día de hoy. No es pues la religión el opio del pueblo, sino este nuevo discurso supuestamente democrático de las ágoras, de las redes sociales, que a su vez se mueven tras hilos de quienes manejan algoritmos para dominar las conciencias. En este panorama aparecen, sin embargo, algunas comunidades de resistencia, podríamos decir, ¿no?, cuyo espíritu crítico a veces puede disparar como el mono con metralleta, ¿no?, sus reclamos, algo que se entiende, ¿no?, por la crisis mental en la que estamos ahora, hoy en día también. Los síntomas de estos reclamos pueden adquirir las formas de activistas de género o ecológicos que terminan por caer en la trampa del enemigo, enarbolar la violencia para hacerse oír. O los discursos políticamente correctos, como una nueva moral agonística, cuyo sentido de justicia termina por ser una caricatura, ¿no? Lo que vemos es escenarios actuales que nos pueden ayudar a ver, mira, aquí hay algunos fenómenos sociales que nos pueden estar dando como unas indicaciones de que es el momento de que los que hacemos teología podamos intervenir. Birgit, aquí a mi lado, siempre me ha insistido en este tema de hace muchos años, ¿no? Entonces, por eso me interesaba tenerla aquí presente, porque creo que es una de las pocas que ha visto la necesidad de hacer la teología de manera profunda, ¿no? Y creo que hay estos escenarios que nos ayudan, ¿no? La protesta social, por ejemplo, hay voces de resistencia, ¿no?, activismos en distintas áreas que son excluidas de la lógica occidental y moderna. Uno de esos es el grupo de la racionalidad originaria, podríamos decir que es a nivel no solamente peruano, sino universal. En la reflexión filosófica se rescata la teología como un discurso con un contenido de protesta anticultural, ¿no? Zizek, quien lo hubiera dicho, pero hace textos en donde hace una defensa del cristianismo y de Cristo. No sé si lo entiende totalmente, pero bueno, no ha hecho catequesis probablemente, pero sí entiende el sentido profundo de esta, como él llama en uno de sus libros, esta monstruosidad de Cristo, monstruosidad en el sentido de que ver a Cristo tiene que perturbar. El Cristo crucificado debería perturbar, y en lugar de perturbar, termina sintetizado, por así decir, en objetos, amuletos, ¿no?, adornos, ¿no?, famosas cantantes que lo usan como aretes, ¿no? Es decir, desprovisto de esa dimensión monstruosa en el sentido de interpelarnos por lo que estamos haciendo con el humano, ¿no? Bueno, no solamente Zizek, Bátimo, ¿no?, también ha recuperado la idea de una
secularización positiva, es decir, finalmente la Iglesia se está despojando de todos estos elementos secularizados para llegar a su simplicidad originaria. Creo que con Francisco lo estamos viendo, gracias a Dios. Jean-Luc Marion también, Badiou, son teóricos franceses que trabajan el tema, rozando casi la teología, sin contar a, aunque me van a decir aquí, como siempre digo, que no tiene nada que ver, a, ¿cómo se llama? El de la alteridad y el que trabaja nuestro Levinas. Levinas. Pero también en las neurociencias, ¿no? En las neurociencias hay muchísima producción científica que está validando la experiencia que llamamos espiritual porque produce cambios en el sujeto, ¿no? Y cito los más conocidos, Davidson, Newberg, Beauregard, Catherine Malabou, que también trabaja el tema desde la filosofía, en fin. Es decir, hay anclajes en la sociedad, hay signos que nos están diciendo la teología puede decir algo, ¿no? Veamos entonces algunas ventanas emergentes para la teología a partir de esto. Algunos postulados como puntos de partida. Uno, el paradigma de legitimidad para la razón de Occidente consideró la naturaleza como un objeto manipulable, a la vez que quitó a la dimensión religiosa la legitimidad para dar un conocimiento pertinente para la relación con el mundo. Es decir, todo lo que era teología quedó bajo el manto de sospecha desde Kant en adelante, por más que Kant fuera muy creyente, ¿no? El dogmatismo de ese tipo de racionalidad fue sinónimo de oscurantismo, ¿no? En segundo lugar, la teología ha sido prioritariamente especulativa, aminorando o sospechando del peso de la experiencia. Aquí podríamos detenernos un montón de tiempo, pero todos los místicos han sido siempre sospechosos. ¿Por qué? Porque tenían experiencias sublimes que los vinculaban a Dios y el superior le diría, pero no te hemos visto en la Eucaristía, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? No has cumplido con las reglas y sin embargo está mucho más cerca de Dios. Santa Teresa, San Ignacio, San Juan de la Cruz son algunos de los pocos ejemplos que han pasado por ese drama, ¿no? De vivir una experiencia íntima de Dios, pero no poder dar cuenta de ella de manera comprensible para los demás. Otro punto es la sensibilidad de las espiritualidades originarias como una ventana, ¿no? A aquellas posibilidades clausuradas por el dominio hegemónico del logos greco-cristiano. En otras palabras, no olvidemos que el cristianismo es una síntesis entre una religión semita y la religión greco-latina. Es decir, a veces hablamos de un purismo al que tenemos que remitirnos en la iglesia, ¿no? El culto romano, digamos, ¿no? Nosotros en esta parte del mundo. Pero como es en Medio Oriente, es otro rito. Y no solamente eso, ¿no? Hemos dejado de lado todas las experiencias de pueblos originarios de aquel entonces, porque no vayamos a creer que los originarios están en América Latina y en el África. Todos han pasado por experiencias previas a este logos invasor, ¿no? Esta forma de racionalidad occidental invasora. Y esos pueblos, los celtas, ¿no? Por ejemplo, tenían una rica espiritualidad que fue o dejada de lado o se tuvo que sintetizar con el cristianismo. Si no, miren el árbol de Navidad que ustedes van a poner, eso no es cristiano, eso es celta. Y así por el estilo hay muchas racionalidades que fueron o marginadas o comenzaron a hacer una negociación con el cristianismo. Y el cristianismo, el catolicismo, quizá tiene una apertura mucho mayor que la que uno imagina, en algunos casos, sobre todo a nivel de devociones populares, pero eso lo dejo como para las pinceladas de la hoja de ruta. Bien, entonces nos podemos plantear unas preguntas. ¿Hay algo en esta ventana de diálogo por estos temas mencionados que nos interpele y ayude a desvelar dimensiones olvidadas que el cristianismo podría reconsiderar? ¿Es posible dialogar entre el cristianismo y la espiritualidad del pueblo originario? En ese diálogo, ¿hay lugar para el encuentro entre la verdad que proclamamos desde el Evangelio, que identificamos con la persona de Jesús y que tenga la centralidad que no es negociable para un cristiano? Es decir, se supone que nosotros no podemos negociar a Cristo. No podemos decir, bueno, Cristo se parece a Buda, sí, Buda es un... No. Y en el mundo originario, en donde no hay claramente una idea de Dios tal y como nosotros la tenemos, necesariamente,
se supone que tendríamos que ver cómo encarnar a ese Cristo en esa otra cultura que no tiene la historia nuestra, que no tiene la historicidad ni el recorrido lineal en que nosotros hemos llegado porque nos conquistaron en esta parte del mundo, ¿no? Entonces ahí hay un tema también a darle vueltas, ¿no? ¿Es necesario que la espiritualidad andina se convierta al cristianismo para que le consideremos apta para la salvación? Esta es una pregunta que, digamos, puede sonar un poco fuerte, pero es que es verdad. No sé si ustedes pensarán lo mismo, tú, Birgit, sobre la soteriología. El tema de la salvación nadie lo está tocando de una manera crítica hoy en día y lo estamos dando por sobreentendido, ¿no? Bien, ya voy terminando, creo. Seguimos con las preguntas, ¿no? Ahí está. Hacia la hoja de ruta. Me viene a la mente lo dicho por un teórico en un artículo de los años 90. Él decía que nos encontramos en este tema que estoy abordando ante un problema histórico, antropológico, cultural que nos hace intuir la existencia de cosas muy profundas en los pueblos originarios donde aletea el Espíritu de Dios. No tenemos claridad probablemente del discurso, no tenemos claridad que es cristiano, ¿no? Si tenemos una sensibilidad cristiana, pero sentimos que hay algo profundo que toca las dimensiones del espíritu. Y eso lo podemos sentir cuando leemos una obra de literatura, unos pasajes de Dostoyevsky nos pueden dejar en una suerte de impacto mental y espiritual muy, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué no pueden ser consideradas esas experiencias de los pueblos originarios también válidos para una experiencia espiritual entendida desde la óptica cristiana? Es esta intuición de la presencia de Dios que se revela a todos y que siembra las semillas del verbo, la que nos induce a una serie de preguntas en las que se vincula la sensibilidad del contexto actual para abrir este expediente aún poco profundizado por la teología contemporánea y especialmente en el Perú. Por ello, guiado por las preguntas que he enunciado hace un momento, invitados a la reflexión para la transmisión de la fe cristiana en un diálogo de saberes con nuestra propia raíz cultural, podemos esbozar algunas líneas de acción. Va a sonar bien esquemático, es que no tenemos mucho tiempo, cada uno de estos temas da para muchísimo más, pero he puesto en un cuadro más o menos comparativo los temas que creo que son una agenda realmente para trabajar crítica y profundamente. Lo primero, la relación con la naturaleza, como si ésta fuera consciente, ¿no? El segundo elemento, la idea de sabiduría, que epistemológicamente es un punto de encuentro quizá con muchas tradiciones en Occidente, ¿no? El concepto de yachay. A propósito, hay un artículo de Luis Mujica y otra colega también, antropóloga, si mal no recuerdo, que está publicado en el último libro que ha sacado una serie de autores compilado por Pablo Quintanilla y otros colegas de la Católica. Se llama Epistemologías Andinas, lo recomiendo muchísimo. Realmente es un libro excelente y el artículo de Mujica es lo que creo que tenemos que comenzar a hacer en la academia. Un análisis de la realidad a partir de un análisis lingüístico riguroso del lenguaje quechua, ¿no? Cosa que hicieron en el siglo XVI nuestros ancestros jesuitas, etcétera, pero diríamos, ese trabajo no se ha continuado de una manera crítica para poder hacer una filosofía desde el mundo andino. Cosa que es muy debatible, lo sé, entre algunos filósofos. El artículo de Zenón de Paz también es muy interesante en ese volumen. Luego también otro tema para trabajar en esta hoja de ruta es el tema de la cosmogonía, que quiero referirla como origen, ¿no? Ahí tengo algo que estoy dándole vueltas, la idea de si el concepto de Dios que casi imponemos para que se explique al mundo andino estaba en esta cultura tal y como lo entendemos con este nivel de abstracción, ¿no? Tanto así que el concepto de Dios no se pudo traducir a una lengua, sino que se injertó el castellano dentro del lenguaje quechua. Entonces ahí hay como preguntas sobre el origen, ¿no? Y lo último es el nivel de rituales, que quizás es uno de los más importantes y que tiene que ver con la dimensión de cómo convivir con el entorno en general, ¿no? Que es el summa causa, el buen vivir, o sea, la mente como constitutiva de una relación con el todo que a su vez me establezco con la realidad una serie de negociaciones, relaciones, de reciprocidad, ¿no? Bien, y esto he puesto paralelamente las dimensiones teológicas
que tienen que trabajarse para poder abordar estos temas en el diálogo. Una antropología teológica, sin duda, una teología espiritual y una neumatología, porque si reconocemos que hay semillas del verbo en las otras culturas, estamos diciendo que el espíritu está presente. Teología de la creación y teodicea, y una soteriología, acabo de hacer una referencia, y una dogmática. No, esa es la diferencia con la teología, diríamos, india, como se le llama, ¿no? Que es más enfocada en el tema pastoral, ¿no? Yo creo que debemos dar un salto a una visión un poco más compleja, ¿no? Y concluyendo, ya a modo de conclusión, esbozo algunas ideas para discutir aquí con mis colegas. Recuperar el impulso por el diálogo interreligioso o interfe, en castellano no sé si está traducido, ahora en el mundo anglosajón ya no se dice mucho interreligious, sino interfaith. Eso habría que explorar las razones de esa evolución. Urge explorar aún más el vínculo entre la naturaleza y la revelación en la investigación teológica. Creo que tenemos aún mucho miedo del tema de la naturaleza tal cual. Necesitamos una mayor apertura al diálogo explícito de saberes con los expertos de la espiritualidad de los pueblos originarios, o sea, ponernos en igualdades de condición y de discusión, no como que yo vengo a darte la clave, ¿no? O la receta, ¿no? Ahora, eso es bien difícil de plantearlo para, diríamos, el establishment católico, que creo que pensamos que, como tenemos la verdad, no hay otra forma sino de transmitirla, ¿no? De pasarla, sin este ejercicio de decir, oye, hay muchas formas que probablemente estaban ahí. Recuerden que el mismo Cristo fue totalmente desestabilizado por esta mujer sirofenicia, ¿no? Y que arroja, que arroje, le dice a Cristo, las migajas de la mesa, ya que si no se fija en ella, que no es judía, entonces que se le da como un perro. A Jesús lo descuadró y probablemente es uno de los momentos de metanoia de Jesús también. Entonces, ojo, no vayamos a pensar que nosotros tenemos la receta absoluta, ¿no? Yo creo que el motu propio del Papa nos abre esa puerta, gracias a Dios. Formar, y ya con esto culmino, bueno, dejarnos interpelar para ir a lo más hondo de nuestros propios paradigmas. Eso quizá es un trabajo emocional, espiritual, personal, ¿no? No tener temores, no tener miedo a la incertidumbre. Formar más y de mejor manera en la reflexión teológica y no solo desde arriba, que es lo que acabo de decir, ¿no? Recuperar el impulso iniciado por la teología de la liberación, de la teología como una acción segunda, un acto segundo de una praxis liberadora, que es lo primero. O sea, para hacer esa teología, creo que lo dice el Papa también, no solamente de rodillas, sino primero conociendo al otro, abriendo la escucha al otro y poder ver en ese diálogo de similitud de experiencia espiritual, porque tiene que haber una experiencia, poder ir hallando las palabras más adecuadas para hablar de Dios juntos, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Bien. Bien, gracias Juan por tu presentación. Les recuerdo que pueden solicitar que les alcancen papel y lapicero para ir planteando sus preguntas, ¿no? Bien, en segundo lugar, la exposición va a estar a cargo de la profesora Mariana Dupuy, psicóloga especializada en psicoanálisis relacional con estudios en filosofía crítica. Su tesis de maestría en estudios teóricos en psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú abordó el pensar la subjetividad en el mundo contemporáneo, un diálogo entre el psicoanálisis relacional y la filosofía social. Es miembro del Laboratorio de Creencias de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de nuestra Casa de Estudios, y docente del curso Espiritualidades de los Pueblos Originarios en esta misma universidad. Entre sus temas de investigación tenemos crítica social y evolución de la conciencia, cambio epocal, crisis de sentido y ética, mentalidad y formas de funcionamiento psíquico, espiritualidad y misticismo y feminismo. Entonces recibimos a Mariana con un aplauso, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, mi encuentro con las espiritualidades originarias se da, en mi caso, en el marco de una búsqueda espiritual y personal de sentido, mucho antes de ser un tema de investigación y estudio académico, ¿no? Habiendo crecido en una familia tradicional, bajo las formas rígidas y dogmáticas de la religión, encontré que ante una crisis vital
No encontraba ningún sentido, esperanza o contentamiento en la iglesia. Tuve una clara conciencia de que había perdido la fe. No creía en el Dios católico y lo que era más significativo para mí, no lo sentía. Ninguna emoción, sentimiento o sensación corporal positiva, ¿no? Este sentir era para mí una precondición para creer. Mi interés vocacional en ese momento era la antropología y sin buscarlo llegó la posibilidad de conocer el ayahuasca y el chamanismo amazónico. Con todo el cuidado y respeto que merece el mundo medicinal de la ayahuasca, me atrevo a decir sin ninguna duda que la experiencia con esta planta enteógena, como se la llama en la psicología transpersonal, cambió radicalmente mi forma de estar, pensar y sentir al mundo. Y definitivamente reabrió ese sentir de la dimensión espiritual que necesitaba, ¿no? Este fue solo el inicio de un camino de exploración con distintas tradiciones y prácticas espirituales que fueron enriqueciendo un espacio personal de conexión con lo sagrado, que se convirtió, no sin sobresaltos y dificultades, en fuente de claridad, lucidez, trabajo interior, alegría, resiliencia, estabilidad emocional, esperanza, por nombrar solo algunos frutos del ejercicio espiritual. Es en este espacio donde me reencuentro también con un cristianismo renovado, revitalizado y nuevamente pleno de sentido. En este proceso tuve otro aliado fundamental, que fue un entrenamiento con las prácticas espirituales andinas, con un antropólogo médico llamado Alberto Villoldo, ¿no? Cabe resaltar que sin la mediación de este maestro, que no es originario del Perú, probablemente no hubiera tenido el acceso a este entrenamiento. En la mayor parte del mundo andino, el conocimiento y prácticas espirituales están reservadas a los varones y existe mucha desconfianza justificada a compartir este conocimiento con gente foránea, ¿no? En las prácticas espirituales andinas no se usan plantas psicoactivas, a excepción de la hoja de coca, y en situaciones muy especiales, la huachuma o el San Pedro. Aún así, los ritos y técnicas de sanación andinas tienen el inmenso poder de generar espacios donde los participantes pueden sentir claramente la irrupción de lo sagrado, muchas veces entendido como sobrenatural, ¿no? Una dimensión de la experiencia claramente diferenciable de la que se da en la conciencia ordinaria, cotidiana, ¿no? El proceso de búsqueda espiritual avanzó paralelamente a la formación, ¿se escucha bien? ¿Sí? A la formación académica en filosofía y psicología clínica, que respondía a una necesidad de comprensión desde la razón y a la búsqueda de un hacer que diera sentido a mi aprendizaje, ¿ya? Además del poder poner en palabras y comunicar una experiencia interior que de otro modo podría haber que quedar encerrada en el solipsismo. Una de mis falencias es que no hablo quechua, ¿no? El quechua sí tiene, creo, palabras y términos con los cuales acercarse a la experiencia espiritual que ofrecen estas espiritualidades originarias, ¿no? Encontré en la filosofía, mucho más que en la psicología, pensadores e ideas con las que aprender y ordenar las experiencias vividas en los espacios de saber de las espiritualidades originarias, ¿no? Tanto Nietzsche como Hegel, pensadores de la escuela crítica, Jean-Luc Nancy, autoras de la perspectiva de género, ¿no?
Por otro lado, en el campo de la psicología, al profundizar en el conocimiento psicoanalítico, más me convencía de la utilidad de este modelo de comprensión del psiquismo y del trabajo consciente con los propios elementos inconscientes, mecanismos de defensa, emociones reprimidas, formas vinculares y perceptuales, formas de sentir y estar con el otro, ¿no? A pesar de que mi experiencia, tanto el conocimiento psicoanalítico como las prácticas espirituales hicieron una integración enriquecedora y efectiva de crecimiento y trabajo interior, no encontré el cómo articular estos saberes en los discursos académicos, ni desde el psicoanálisis ni desde las espiritualidades andinas o amazónicas. Es más, encontré que muchas veces ambos saberes se oponían o señalaban uno al otro como insuficientes, desviados, delusionales, ineficaces. El aspecto espiritual en el ser humano ha sido y sigue siendo un elemento tabú en el espacio terapéutico psicoanalítico y existe muy poco conocimiento de cómo trabajarlo. Es probable que el éxito y la proliferación del coaching transpersonal, liderazgo espiritual, diferentes guías y gurús espirituales en la actualidad responden a un vacío que cubre la necesidad de comprender la experiencia espiritual dentro de la totalidad de la experiencia humana, espacio que no ha tenido dentro de la psicología clásica. Esto está cambiando lentamente y la Escuela Psicoanalítica de Psicoanálisis Relacional representa un paso en este sentido que permite y promueve un verdadero diálogo interdisciplinario y la posibilidad de incorporar la dimensión espiritual en el espacio analítico. Uno de los últimos capítulos de la revista de la IARP se enfoca precisamente en el uso terapéutico de las sustancias psicodélicas, relacionándolo con el proceso de transformación desde la perspectiva psicoanalítica. Otro gran referente para integrar el desarrollo espiritual con el trabajo psicológico es Jung y sobre todo su discípula Marie-Lou Bonfrance. Lamentablemente la escuela analítica se mantiene bastante aislada del resto de escuelas en psicología, excepto en parte en psicoanálisis relacional. Desde la cosmovisión o de la perspectiva, ¿ya?, de los hombres y mujeres medicina que yo he encontrado trabajando tanto la espiritualidad andina como las espiritualidades amazónicas, también hay mucho rechazo al lenguaje de la psicología occidental, ¿ya?, porque se considera que son técnicas terapéuticas que parten de la mentalidad occidental que justamente ha llevado a crear este mundo desbalanceado en el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces hay poca receptividad, poca apertura a incorporar el lenguaje del psicoanálisis, de la psicología, dentro de estos espacios de trabajo espiritual en las espiritualidades originarias, ¿no? Entonces, sin embargo, existen algunas vertientes o ventanas en el conocimiento académico occidental desde las cuales podemos acercarnos a pensar las espiritualidades originarias, ¿no? Una es la teología feminista, ¿no? Una autora, esta es la cita de una autora, Ursula King, ¿no?, que menciona que los estudios de género en religión
levantan preguntas desafiantes acerca de la naturaleza de los fenómenos religiosos, la conciencia crítica y autorreflexiva de las perspectivas interdisciplinarias y transculturales, así como la perspectiva del sujeto situado, encarnado, ha tenido como resultado nuevos acercamientos metodológicos que cuestionan los antiguos paradigmas. Estas perspectivas teóricas en desarrollo están fundamentadas en una diversidad de datos experienciales y empíricos reunidos en diferentes contextos sociales, culturales y religiosos, y están formados por un pensamiento innovador en historia, filosofía, teología y las ciencias sociales, especialmente sociología, psicología, estudios de la mujer, teorías feministas y los estudios de género, ¿no? Otra entrada son los estudios decoloniales, ¿no? Que invitan a crear, formular, ¿no? Un pensamiento desde las realidades latinoamericanas, desde los contextos latinoamericanos, en diálogo con las culturas originarias. Finalmente hay algo que viene a ser llamado el nuevo pensamiento latinoamericano, donde Víctor Toledo, que es un biólogo mexicano, ¿no? Curiosamente es desde pensadores como Toledo o como Maturana, ¿no? Que vienen de las ciencias duras, de la biología, son pensadores mucho más arriesgados al proponer estos avances en el pensamiento latinoamericano, hablando de una nueva conciencia con elementos de las culturas originarias latinoamericanas, que es toda una nueva epistemología, una nueva forma de estar en el mundo, de percibir. Entonces, esta es una cita de Toledo, ¿no? La reemergencia de las espiritualidades originarias surge como un mecanismo de reencantamiento del mundo, de defensa y recuperación del ciudadano actual frente al agotamiento del mundo materialista, racional y tecnológico de la civilización industrial. Un momento que estoy buscando la cita. Lo espiritual encuentra hoy su principal fuente en las culturas y los pueblos originarios o indígenas del mundo. Sus cosmovisiones, conocimientos y prácticas constituyen un reservorio de inspiración civilizadora y sus movimientos, iniciativas y demandas aparecen cada vez más articuladas al movimiento ambiental, tanto que por momentos se hace difícil distinguirlos, ¿no? Entonces, estas son algunas entradas o algunas ventanas desde el pensamiento académico para pensar, ¿no? Investigar las espiritualidades andinas y amazónicas, ¿no? Y en nuestro caso, con el padre Juan, tenemos una investigación abierta, estamos iniciando una investigación sobre espiritualidad andina, ¿no? En el contexto intercultural, con alumnos acá de la Universidad Ruiz de Montoya, ¿no? Y para nosotros tiene sentido pensar estas espiritualidades originarias aplicadas a la investigación, ¿no? Justamente por algunos resultados que hemos ido, datos que hemos ido obteniendo en las entrevistas a los estudiantes que pasan por el curso de espiritualidades originarias acá en la universidad, ¿no?
Queda muchísimo por pensar en relación a el diálogo transdisciplinario, ¿no?, sobre el saber, ¿no?, que encontramos en las espiritualidades andinas, en las espiritualidades amazónicas, con las psicoterapias, con el conocimiento de la mente que viene de la psicología académica, ¿no? Y esperamos que nuestra investigación sea un aporte, ¿no?, dentro de estas vías de exploración transdisciplinarias, desde la teología, el feminismo, el pensamiento latinoamericano y las espiritualidades originarias. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Mariana. Entonces, continuamos con nuestra tercera expositora, la doctora Birgit Weiler. Ella realizó su doctorado en filosofía con la especialidad en teología intercultural en Frankfurt, Alemania. Es profesora del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente en la Universidad Antonio Rodríguez Montoya y directora de la Dirección de Investigación de esta institución. Es miembro del Núcleo de Mujeres, Teología y Espiritualidad de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, y del Grupo de Estudio Ecuménico sobre Ecología Integral de la REPAM. Colaboradora con la Conferencia Episcopal de la Amazonía, SEAMA. También es miembro del equipo de reflexión teológica del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. Entonces recibimos a Birgit con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes anoche aquí y compartir nuestras reflexiones. ¿Cómo es mi acceso hacia una teología que se desarrolle mucho más en un diálogo intercultural, interreligioso y también interdisciplinario? Y mi contacto con los dos pueblos originarios con quienes tengo más contacto en la Amazonía, aquí en el Perú, Abajún y Vampis, surgió en mi trabajo como teóloga. Este trabajo me puse en contacto hace años ya con el vicariato de Jaén, en el norte del Perú, y en particular con la zona pastoral de selva de este vicariato. Así conocí, paso a paso y más de cerca, a los pueblos Abajún y Vampis, y fue una época en la cual ya empezaron los retos y problemas muy graves que los dos pueblos sufrieron, que una gran parte de su territorio ancestral fue dado en concesión a una petrolera para que inicie la fase de exploración. Y yo noté como qué heridos estaban estos dos pueblos, y yo entendí, era como una invasión, gente que tienen eso como su tierra, su territorio, no está consultada, no está incluida en una decisión que tiene múltiples repercusiones. Se organizaron para hacer las consultas en sus comunidades, y eso fue para mí un aprendizaje profundo. Cómo comunidades disciernen lo que quieren para su futuro, viendo riesgos, viendo posibilidades que se abren si el proyecto se realiza, cómo debatir arduamente, pero como quienes estaban liderando, también ejercitaban este don de ayudar en los procesos a pasito llegar a un consenso. Y la gran mayoría en la época de entonces optó por decir, nosotros como comunidad, y nosotras, ahí participaron activamente también las mujeres, decimos no a un proyecto de explotación petrolera. Deseamos tomar rutas alternativas porque creemos nos facilitan más buen vivir. Y entonces, como yo estaba trabajando a fondo la teología de la creación en la versión cristiana, pero en diálogo
con teorías de la evolución, en diálogo con la ciencia de la ecología, ciencia de la cultura, relación seres humanos con sus ámbitos en diversas culturas y el rol de las religiones en cómo se valora lo que es la vida no humana, la tierra, la relación con la tierra. Me interesaba mucho porque percibí muy pronto que en sus deliberaciones hablaron de su cosmovisión y de la relación diferente, cómo perciben, cómo viven esta relación con la tierra y lo que alberga la tierra de seres vivos. Y entonces eso me inspiró también en mi doctorado, en proyecto de investigación para el doctorado, de justo ya enfocar eso en forma interdisciplinaria y en diálogo intercultural e interreligioso, esta relación ser humano y naturaleza en la cosmovisión de ambos pueblos originarios, que representan muchos pueblos originarios en la parte amazónica, y las afirmaciones cristianas que tenemos sobre la creación en nuestra fe y teología de la creación. Y que este estudio comparativo aporte elementos a un diálogo intercultural e interreligioso, específicamente para el contexto del Perú, pero como paradigmático también para otros contextos. Y lo hice en la Universidad Goethe de Frankfurt, que en su departamento de teología tenía ya todo un camino realizado de una teología que se realiza de manera intercultural. Y fue para mí un camino de aprender como teóloga cómo desarrollar una teología mucho más en forma dialogal, porque participábamos siendo personas de muy diversos contextos del mundo, de África, de Asia, de Latinoamérica, de Europa, y nos damos cuenta que cuanto también de un modo colonial, un modo hegemónico de entender teología y de practicar la teología, estaba todavía presente en Europa, pero también acogido así en otros espacios. Entonces, la colonialidad, eso es un aprendizaje que hice, es una realidad muy compleja. Creo que Aníbal Quijano, peruano, ha tenido mucha razón. Él dijo, es verdad que hace tiempo el tiempo colonial concluyó, pero no es así con la mentalidad de la colonialidad. Y la colonialidad en el saber, en quién define qué tipo de generar conocimiento, qué epistemología es aceptable académicamente y qué no, que es devaluada, es una pregunta por el poder. Y bueno, ya en la Universidad de Frankfurt había en programas que cada año se hacen, seminarios de teología intercultural, Robert Schreiter, un gran teólogo en las teologías contextuales, uno de los teólogos fundadores de este modo de hacer teología, de la cual de este modo habla Papa Francisco, ahora cuando él pide hacer la teología en clave sinodal como teología contextual. Bueno, eso ya hace décadas tenía sus inicios y Schreiter ya dijo hace más de 20 años, hay que despedirnos del Dios de los europeos y hay que despedirnos de modos europeos como hegemónicos, de hacer teología como la parte reflexiva sobre Dios, lo divino, y también incluyendo un lenguaje aceptable académicamente y abrirnos a que hay diversos modos de acercarnos a este misterio de Dios, de practicar esta reflexión aguda, con disciplina, pero de modos diversos, y también generar diversos lenguajes en el ejercicio de teología. Teniendo muy presente que lenguajes forjan mentalidad, influyen en mentalidades y lenguajes expresan mentalidades. Y ahí yo creo que eso me ayudó en mi propio proyecto de investigación de acercarme más todavía a la cosmovisión de los pueblos Abajún y Wampis
haciendo la experiencia de que hay que entrar con una escucha profunda, porque me di cuenta muy pronto, nuestras descripciones, los libros que uno pudo leer, la gran mayoría trabajó con categorías de antropólogos, antropólogas y expertos de la ciencia, de la cultura, de origen europeo y en algunas partes también de Norteamérica. Pero sobre todo las categorías europeas eran categorías como declarar el modo de su espiritualidad como animismo, hablar de ciertas prácticas espirituales de ellos de una magia. Y entonces ahí empieza el tener que deconstruir y tomar conciencia que es una forma de violencia hacia los otros que son diferentes en su modo de vivir, de expresar espiritualidad, de acercarse al mundo, de leer y interpretar este mundo, cuando aplicamos como europeos categorías que son de completamente otros contextos. Y no hay la apertura en el diálogo a aclarar lo que nosotros llamamos así, realmente es entendido esta palabra hace justicia al modo como el otro, la otra, desde su mundo religioso, vive las relaciones en el mundo y hacia lo que llamamos en nuestras lenguas naturaleza. Es significativo que la mayoría de o prácticamente todos los pueblos originarios del espacio amazónico no tienen un término equivalente a naturaleza que abstractamente engloba todo, porque sus relaciones se pautan de manera directa. Hay diferentes expresiones hacia diferentes seres vivos. Y yo creo que una teología que se expone a la escucha, que se abre a aprender, desaprender, esos son los términos que se usaron también en el contexto del sínodo amazónico, después de sesiones intensas de escucha a miembros de pueblos originarios que hablaban claramente con ejemplos de cuánto de actitudes coloniales y prácticas coloniales todavía están presentes en los espacios eclesiales de la Iglesia Católica hoy en día, y que en el sínodo fue temática en decir, es un momento en salir de estos modos, que pasa también por darse cuenta que tengo que desaprender, porque no corresponde, no ayuda este modo de proceder en hacer teología, si quiero entender de dónde viene la otra persona y quiero ver también que de inspiración para la propia manera de entender la fe, de vivir la fe, y también que de interpelación para descubrir propias estrecheces está en lo que los otros me pueden ofrecer. Lo tienen en su modo de entender el mundo y las relaciones en el mundo. Y allí, creo yo, he experimentado, junto con otros que están desde hace años en este camino, como realmente algo que para nosotros es una riqueza y es a la vez una interpelación. Que los pueblos amazónicos entienden las relaciones con el mundo, con lo que para ellos es el mundo que tiene su orden, es el cosmos, de manera mucho más integral. No trabajan con los dualismos, naturaleza por un lado y cultura por el otro lado, espíritu por un lado, materia por el otro lado. Y todo para ellos está interrelacionado, entretejido, y cuando esto está afirmado en la encíclica Laudato Si, ahí en varias partes se repite casi como un mantra, en nuestro mundo todo está interrelacionado, nuestro mundo es una trama de relaciones, y se afirma desde la fe cristiana que eso está en lo que Dios ha hecho posible, como desde los inicios de la evolución del cosmos. Hay que decir, este modo de entender, de comprender,
tienen los pueblos originarios ya por una herencia milenaria. Y lo expresan también en cantos que en lenguaje abajún y wampis son los anent, cantos con poder. Y esta relación también que se establece ahí es que la palabra es creativa, creadora. Nos recuerda del Antiguo Testamento donde en el profeta Isaías se habla que Dios envía su palabra y esta palabra es generativa, es creadora, no vuelve a Dios en vano. Ellos tienen esta experiencia que la palabra crea realidad, sostiene la realidad. Y aplican una palabra también para generar relación, por ejemplo, con los otros seres vivos, no humanos. Los anent, hay anent para, por ejemplo, la cría de animales, hay anent para la siembra. Y eso hay que entender, es un modo de entrar en esta relación de reciprocidad y de generar como unas relaciones, usan ahí imágenes de familiares. Entonces es una cercanía que se genera. Un antropólogo lo describió de la siguiente manera, dice: nosotros hablamos del cuidado y es importante establecer relaciones de cuidado, que está hoy en día muy en boga, hablar de generar una cultura del cuidado. Estos pueblos generan relaciones de cuidado agradeciendo lo que otros seres vivos aportan a su propia vida, pero sintiendo también el llamado que devolvemos a la naturaleza, a los otros seres vivos, no solo el sustraer desde ellos lo que interesa para la propia vivencia, sino también éticamente la conciencia, algo hay que devolver. Y es también interesante que las relaciones de solidaridad van más allá del clan y entre las comunidades, sino se extienden hacia los seres vivos en la naturaleza. Y ahí viene otro aspecto que es diferente. Tienen una ontología diferente a la nuestra. Cuando uno escucha sus mitos, saben narrar muy bien los mitos, es un arte, y si uno también lee los mitos, ahí está, por ejemplo, el jesuita Manuel García Rendueles, que ha hecho un trabajo enorme de recoger y recolectar mitos de estos pueblos en un equipo de gente joven, abajún y wampis, porque dijo es un tesoro de inspiración. Ahí uno se da cuenta que al inicio, así lo narran en sus mitos, para ellos hay mucho en común entre seres vivos del mundo de animales, de plantas y seres humanos. Y para uno es extraño cuando uno lo lee por primera vez, pero ¿qué hay detrás? Su modo de pensar es, tenemos un origen común y por ello son posibles en sus mitos las metamorfosis, de un estado al otro. Y saben muy bien diferenciar el ser humano de los otros seres vivos, pero antes de establecer las diferencias, su punto de partida es ver lo que hay en común entre seres humanos y el mundo de plantas, de animales. Establecer vínculos, establecer relaciones. Es un mundo multirelacional. Para ellos, vida es relación. No hay vida fuera de relaciones. Y por ello también, para ellos, actores y actoras no son solo los seres humanos, sino también el agua actúa, el viento actúa, la montaña actúa. Y entonces, desde esta manera de entender las relaciones, los seres humanos tienen que aprender a interactuar. Pero ya usamos de nuevo un lenguaje que es más occidental, pero indica de sujeto a sujeto, quiere decir de igual a igual. Al
al bosque uno trata con respeto, porque el bosque es actúa. Y yo creo que en una teología, cuando uno se interesa por concepciones diferentes, epistemologías diferentes, ontologías diferentes, esto mismo enriquece también la pregunta y en nuestra herencia hebrea, ahí uno nota, por ejemplo, hay puntos de contacto, hay similitudes. Había ya en el mundo hebreo, y eso también se nota en el mismo Jesús, que viene de este mundo hebreo, arameo, un modo mucho más integral de ver a la persona. Por ejemplo, los chamanes en los pueblos originarios de la selva trabajan con esta noción indígena de que todo lo que mueve el mundo, mantiene la vida en el mundo, es energía. Entonces, ellos saben identificar, cuando diagnostican enfermedades, por dónde se ha acumulado demasiada energía y causa daño. Cómo superar desequilibrios. De ahí la importancia de generar equilibrios en las relaciones, en el cuerpo, en las relaciones entre las personas, en las relaciones con los otros seres vivos. Y como todo es energía, entonces hay un actor, hay un modo de ser activo en las diferentes partes del cosmos que están intervinculados, interactuando continuamente. Interesante es que en Francia, hace años, se inició un proyecto que llamaron Ciencia de la Vida y convocaron a miembros de pueblos originarios, a personas de la física cuántica, de la biología, científicos de la biología, a teólogos, teólogas, y para pensar juntos. Y los de la física cuántica dijeron, ya, lo que los pueblos originarios expresan en un lenguaje metafórico, simbólico, nosotros también usamos nuestros símbolos en la física para expresar algo que sucede, que con nuestros instrumentos científicos hoy en día podemos comprobar que energía existe y tenemos que decir desde lo que es nuestra visión del mundo, en base a lo que tenemos como resultados de las investigaciones, la separación entre sujeto y objeto desde la física cuántica ya no tiene sentido. Y entonces eso también nos advierte desde otras ciencias, y empezando con la teología, de repensar las concepciones que usamos, donde quedan cortos o donde ya no vienen al caso, y también cuando estamos en diálogos interreligiosos, interculturales, de autocríticamente interpelarse a uno mismo si lo que uno usa de categorías, usa de métodos, usa de instrumentos, si esto realmente hace justicia al modo de pensar del otro. Si se hace esto, y eso es lo que Papa Francisco propone, porque el camino de la escucha en el camino sinodal es exactamente esta metodología, este método que es métodos, el camino, para no hacer una teología encerrada en uno mismo, en los conceptos que uno ya conoce, en las seguridades falsas, sino para exponerse a otros modos de entender el mundo, otras sensibilidades, y entonces uno tiene que desinstalarse una y otra vez. Solo así es posible desarrollar una teología, un tratar de comunicar algo de Dios de manera mucho más modesta y sabiendo que esto lo que surge en diálogos múltiples, donde otras personas contribuyen a tener más luces, ser más agudo y también darse cuenta de trampas propias en las cuales uno puede caer fácilmente. Yo creo que es por eso un momento precioso
de renovar, si hablamos de una revolución cultural, de la cual habla Papa Francisco en relación con el modo como él quiere que se haga teología, hay que decir, romper con una cultura teológica que por muchos, no solo décadas, siglos, se ha tenido. Y era un modo de decir, poseemos conocimiento, sabemos, y eso está predefinido. Si es el método inductivo, uno se expone, uno se hace vulnerable, uno tiene que aguantar momentos de búsqueda, de inseguridad. Yo lo viví con mis colegas también, cuando uno está en diálogo con pueblos originarios, es aprender a revisitar y ver con nuevos ojos, con sentir de modo diferente y de nuevo cómo pueden ser las relaciones en el mundo y de ahí ver por dónde hay puntos de contacto, de similitud con la propia tradición desde donde uno viene, pero ver también los puntos ciegos que hay en la propia tradición. Lo que no hemos podido ver porque no existe la fe cristiana o el evangelio en puro. El evangelio ha vivido procesos de recepción en contextos culturales muy diversos en el mundo. Entonces, todo ello ha influido que se ha podido ver y que donde a veces también sucedió, se tapó, entró en el trasfondo, hasta en el olvido. Y yo creo que por ello lo que fue mencionado, el entrar por caminos también de una experiencia, no solo de un pensamiento solo. El teólogo fueron por mucho tiempo, solo hombres, varones y clérigos. Y lo hicieron mayormente trabajando solos. En algunos, históricamente, situaciones sí había grupos que trabajaron juntos y tenían sus debates teológicos. Pero muchas veces los grandes maestros eran mucho también de trabajarlo solo. Allí entra justo y participan también mujeres indígenas en una teología feminista, no solo a personas que vienen de otros contextos indígenas y hacen teología, se ha puesto bajo sospecha si su modo de generar una teología es un modo académico, suficientemente académico. Yo he estado cerca de teólogos y teólogas. En Latinoamérica el número ha crecido, ¿sí? Quienes hacen teología indígena, India, lo llaman India para decir indio, India ha sido un insulto, nosotros lo queremos recuperar y decirlo con orgullo, somos indio, India, pero hacemos teología. Costó y sigue costando, pero se dieron pasos que en nuestra iglesia católica ya hay una mayor apertura y aceptación de que eso es teología, es un modo diferente de hacer teología. Similarmente, esto vino también por las teologías feministas, en plural, también decía, nosotras las mujeres somos sujetos al hacer teología. Nuestro modo de hacer teología por mujeres, nuestro lenguaje, son diferentes, difieren en muchos aspectos de modos y lenguajes por varones. No lo queremos entender antagónicamente, pero que se abra, que se permita una diversidad en modos de hacer teología. Y yo creo que eso es clave. Eso es también en lo que insiste el Papa Francisco. Si damos pasos en ello, se enriquece también a través de modos diversos de practicar la teología, de pensar, de intercambiar, de buscar nuevos lenguajes, se enriquece. Creo que la conciencia del Dios, lo divino, siempre es un misterio a lo cual nos acercamos, no lo poseemos. Y a veces en la Iglesia Católica, sí, en la teología había la tentación con una manera muy estrecha de entender dogmas, de volverse dogmático en el sentido fundamentalista cerrado.
me parece, y con ello quiero concluir, es justo ahora un momento generativo, creativo, de romper modos demasiado estrechos y de atreverse y exponerse a explorar. Y bueno, en las diferentes corrientes místicas, en la religión cristiana, budismo, hinduismo, islam, en pueblos originarios, la peregrinación, también los pueblos originarios tienen prácticas de peregrinación, muchas veces en grupos muy pequeños, para buscar la visión como ejercicio espiritual. La peregrinación siempre es un movimiento de desinstalarse interiormente y abrirse a lo que puede suceder y lo que uno no puede preprogramar. Entonces es también un poco exponerse a la intemperie, aguantar que hay procesos de búsqueda de palabras, de nuevas concepciones, pero que justo permiten también aproximarnos más a la realidad en su gran complejidad, su gran riqueza. Y creo que el mundo de hoy necesita esta apertura. Bien, Birgit, gracias. Gracias. Bien, entonces, brevemente, como les habíamos anunciado, haremos una ronda de reacciones a algunos de los puntos que han mencionado los otros miembros de la mesa que les hayan hecho eco a los expositores. Entonces, empezamos por el padre Juan. Gracias. No me voy a detener mucho porque creo que ya estamos con el tiempo un poco vencido. Solamente recojo tres ideas, o casi, sí, tres, que de ambas exposiciones muy interesantes me dejan ahí como una agenda de profundizamiento, ¿no? Lo primero es, aunque no se ha dicho el concepto, la ontología relacional que subyace en la aproximación al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Y que por lo tanto el elemento central es la necesidad de saberse necesitado y dependiente del otro, ¿no? Y en esa interacción constante, que ahora profundizamos más aquello que estudió Polanyi y luego John Murra para el caso en el Perú en los años 70, fines de los 70, la idea de la reciprocidad y la redistribución. Hubo toda una corriente de historiadores, yo creo que es un tema mucho más profundo del que ellos veían. Ellos veían el mecanismo, pero lo del trasfondo es lo que está, creo que ustedes han dicho. Comunidad, naturaleza, y la naturaleza como un ente también de comunidad de vivientes, diríamos, ¿no? Eso me parece que es un tema que es bien profundo y que es delicado y complejo para trabajar en la teología, pero bueno, hay que hacerlo. Lo segundo es la epistemología, ¿no? Entendida como un proceso de, lo decía Birgit, de desaprendizaje, ¿no? De desprendimiento, que lo vemos en la mística, ¿no? El desapego, ¿no? Realmente la pobreza espiritual, en fin, hay elementos en la teología en general que pueden dar pie para hablar de esta suerte de kenosis de la reflexión, ¿no? Y salir de la posesión del objeto como paradigma epistemológico, ¿no? Salir de ese paradigma, que es el paradigma que has mencionado, de la física cuántica. Incluso hay algunos que han elaborado una teología cuántica, no sé si hasta ese extremo podemos llegar, pero digo, nos da ideas como para hablar de esta cercanía tan profunda entre el sujeto y el llamado hacia objeto, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos toca las fibras de cómo conocemos, cómo vemos, y eso es un proceso tanto espiritual, pero también yo creo intelectual, ¿no? Y por último, lo dijo Mariana y está presente en estos apelativos despectivos como magia, ¿no? Pero que reflejan una suerte de deseo prohibido, ¿no? Del occidental, ¿no? De jugar con la imaginación y solamente dejar ese espacio al arte, ¿no? A todo lo que es, entre comillas, inútil, ¿no? Y a través de esos apelativos, magia, idolatría, etcétera, raspamos un poco aquello que es un objeto de deseo casi prohibido, que es el goce, ¿no? Que es algo que en el cristianismo ha estado muy conflictuado con la corporalidad, con la naturaleza misma, ¿no? Creo que ahí el psicoanálisis, la antropología nos pueden ayudar mucho, la filosofía, para repensar este reencantamiento del mundo ante un desencantamiento, como diría Marcel Gauchet hace un tiempo, ¿no? Bien, eso es todo. Bien, gracias. Mariana, te escuchamos. Sí, yo recojo lo que trae Juan sobre cómo
como la figura de Cristo, ¿no? Dentro del contexto de las espiritualidades originarias, porque en la práctica muchos maestros, chamanes, curanderos incorporan sin problema la presencia, ¿no? de algunos símbolos cristianos, incluso la imagen del Cristo, ¿no? De Jesús. Entonces, sí, hay mucho, creo, todavía que entender y reflexionar de cómo entran estos símbolos cristianos, esta presencia del Cristo en el contexto de las prácticas espirituales originarias, porque para los mismos practicantes o representantes de estas no hay mayor contradicción o mayor problema para integrar, ¿no? Entonces, más bien es desde la teología que habría que hacer ese esfuerzo de pensar cómo es que pueden integrarse estas dos formas de vivir, ¿no? Lo sagrado, lo espiritual. Y en relación a las ontologías que mencionabas, sí, Jean-Luc Nancy habla de la ontología del nosotros, que yo creo que eso es él ¿no? hace ese esfuerzo de pensar desde esta mirada del nosotros, ¿no? Como somos un nosotros siempre. Y sí, eso es lo que... Bien, gracias Mariana. Birgit. Quizás siguiendo con el nosotros, yo creo que también que se incluya en el nosotros otros seres vivos, la tierra, que no es separado de nosotros. Después también el punto del poder, porque el poder define cómo nos empoderamos mutuamente en decir, vale la palabra del uno y de la otra, y buscamos en conjunto en qué consiste lo verdadero, la verdad. Yo creo que eso nos cuesta más en el cristianismo porque es también vinculado con cómo se establece la identidad. Yo he notado, he estado en diálogos interreligiosos con el hinduismo y budismo. A veces hay dogmatismos, pero hay una mayor libertad, no tan fácilmente hay el miedo. Eso es falso, eso traiciona nuestra identidad auténtica. Y lo mismo vale para los pueblos originarios, no conocen la instancia de un magisterio que declara con autoridad qué es la doctrina correcta y lo que hay que compartir. Entonces yo creo que sí, hay que ser claro quién soy, quiénes somos, también quienes compartimos una creencia, pero cómo hacerlo sin los límites casi agresivos, fuertes, muy fuertes, sino que sea una membrana porosa, como alguien dijo. Uno también crece cuando uno recibe de otros y ofrece a otros, pero no impone a otros. Y yo creo que ahí, con ello quiero concluir, el jesuita Víctor Codina, español, pero vivió muchas décadas en Bolivia, teólogo muy abierto al diálogo en diferentes dimensiones, dijo, lo que nos hace falta en el cristianismo aquí, católico, en Latinoamérica, da mucho más lugar al espíritu, porque es justo el espíritu, es la parte ya creativa, creadora, sopla donde quiere, abre, supera muros a veces estrechos de una actitud muy dogmática y inspira también esta confianza de que uno si está buscando no es herejía, sino es justo descubrir junto con otros algo más de la riqueza de lo divino de Dios, de los múltiples aspectos, facetas del rostro de Dios. Gracias. Bien, muchas gracias, Birgit. Bien, tenemos un aplauso, a ver, para los tres expositores, ¿no?
Bueno, tenemos algunas preguntas, vamos a ver si podemos darles una vuelta. Dice, ¿cómo se puede ver la espiritualidad a partir de la relación entre un cristianismo no católico y el cristianismo católico? O sea, esto, digamos, podríamos darle vuelta preguntándoles si los cristianos no católicos tienen alguna presencia desde tu experiencia o de la experiencia de ustedes en los pueblos originarios, en su espiritualidad, ¿no? Mariana. Eh, los grupos evangélicos, ¿no? Hay mucha presencia de grupos evangélicos, por lo menos en la Amazonía, ¿no? Y más bien se oponen de manera mucho más radical que el catolicismo a las espiritualidades originarias, ¿no? Entonces, hay una oposición declarada, una guerra declarada, consideran que asocian con prácticas demoníacas las espiritualidades originarias. Correcto. Desde la perspectiva de estos grupos evangélicos, ¿no? Sí, correcto. ¿Algo más, Birgit? Quizás solo para hacer justicia, no todos los grupos evangélicos. Hay un gran abanico, la minoría. Ya hace también caminos mucho más de inculturar la fe muy respetuosamente. La mayoría va más por lo que fue mencionado. Correcto. Tenemos otra pregunta también del Zoom. Ambas las han hecho llegar a través de manera virtual, ¿no? Dice, ¿cómo el tema de la teología se ve reflejado en la espiritualidad de diversas culturas del Perú? O sea, yo esto lo interpreto como la teología tradicional, el quehacer teológico de la Iglesia a lo largo de estos, no sé, más de 400 años, de qué manera, si se ha visto reflejado o ha recepcionado estas espiritualidades de los pueblos originarios, ¿no? Me parece que por ahí iría la pregunta. Bueno, en ese caso sí, algo puedo decir. Si la pregunta quiere decir, si me lo permites, si he entendido bien, se ve reflejado, claro, en la espiritualidad, dice, ¿no? De diversas. De hecho, esa es una de las preguntas que podría quedar latente, ¿no? Cuando hablamos de teología india, hay distintas posibilidades de pensarla, porque hay una espiritualidad andina, diríamos, o amazónica, sobre todo andina, ¿ya? Porque amazónica yo creo que sí por otras razones, pero andina, pura. O sea, ustedes creen, no lo vamos a discutir ahora, pero dejamos que en la agenda, ¿no? Yo creo que el cristianismo ha entrado de una manera súper fuerte, lo ha dicho Mariana, en los rituales, en los altares, en las mesas que se llaman, hay imágenes. Podremos discutir desde nuestra racionalidad occidental si eso está bien, mal, si es supersticioso, eso no es el punto, pero están presentes. Entonces, yo me atrevería a decir que el cristianismo entró muy fuerte, violentamente, todo lo que ustedes quieran, pero entró, ¿no? Y hubo un nivel de resistencia y adaptación, ¿no? Como decía Steve Stern en los años 90, adaptación en resistencia. Entonces, sí creo que ha habido un proceso de amalgamiento y yo creo que uno va a una ceremonia cristiana, una procesión, y está todo entremezclado. Y creo que los mismos sacerdotes, creo que especialmente los jesuitas en algunos sitios, permitieron ese diálogo a despecho quizá de la ortodoxia y fueron dejando de una manera natural que sucediera, ¿no? El primero que ha trabajado eso de manera profunda es Manolo Marsal, pues, ¿no? Que en paz descanse, la transformación religiosa. Pero ese tipo de trabajo no ha continuado. Y creo que la idea de sincretismo, que es un concepto igual en crisis, en crítica, yo creo que refleja lo que es en realidad toda espiritualidad y toda religión. No es fija, no es pura, está haciéndose con cada colectivo histórico a través de la historia y en los distintos espacios. Entonces yo creo que habría que hablar de muchas espiritualidades en el mundo andino cristiano, cómo se han entretejido, pues hay un montón de investigación que hacer. Correcto. Sí. Muy bien. Una cosa final, yo tengo una, pero así rapidita nomás, más de coyuntura. Este proceso del sínodo de la sinodalidad,
sabemos que desde el 2021 ha sido todo un proceso que se ha dado en las diócesis, en los países, en los continentes, que ha durado pues más de 2 años. Pero tengo la impresión, o sea, yo no lo he vivido de cerca, pero me parece que en las diócesis de las zonas amazónicas, por lo menos en el Perú, ese proceso ha sido, no sé si decir mucho mejor, o mejor llevado, más participativo, más activo, porque también tengo la impresión de que, por ejemplo, aquí en la arquidiócesis ni en las diócesis sufragáneas ha habido mucho de ese camino sinodal, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha ayudado mucho en la Amazonía, la gente misma, no solo los obispos, han tomado gusto en estas dinámicas de escucharse mutuamente, pero también interactuando, no solo oír, sino también ver qué pasos se dan después en un actuar para cambiar algo, sean miembros activos que se incluyen en generar otro modo de ser iglesia en el sínodo amazónico, porque antes del sínodo, en preparación al sínodo, había un amplio proceso de escucha y de consulta. Y por eso ya había un entrenamiento, para decirlo así, gustó, y han querido seguir haciéndolo. En otras partes ha dependido mucho, eso muestran las investigaciones, si un obispo, si no lo promovía, por lo menos no se opuso, dejó que otros hagan, y cómo han actuado también sacerdotes, párrocos, han por lo menos hecho llegar informaciones, materiales a la gente, o han hecho una huelga a brazos cruzados, y aquí no pasa nada. Y yo creo que sí hay algo en movimiento en un buen número de diócesis, si uno ve Latinoamérica y el Caribe, pero la esperanza es que sea un poco como el ejemplo del fermento en el Evangelio. Ahí en el Evangelio es una mujer que pone el fermento y lo mezcla con la harina, y la verdad es que son en gran parte las mujeres que han impulsado y siguen impulsando el proceso sinodal en Latinoamérica y en el Caribe, poniendo ahí el fermento del cambio. Muy bien, muchas gracias. Creo que les tenemos que agradecer por su presencia. Ha sido muy enriquecedor, enriquecedora la conferencia en general de los 3 expositores. Creo que todo queda grabado, ¿no? Sí. Qué bueno. Entonces, les agradecemos. Un aplauso nuevamente para los 3 expositores. Y estamos en contacto para cualquier duda, consulta, emergencia, para cualquier tema. Gracias nuevamente. Buenas noches.